Someterse es estar sumiso. Someterse, yo no puedo ejercer como hombre una autoridad a mi esposa si yo no estoy en autoridad con Dios. Resulta ser que Dios pone en la iglesia autoridades, y si yo soy rebelde con mi pastor, ¿yo cómo le voy a decir a mi esposa que esté bajo mi autoridad? No se puede, ¿verdad? Lo mismo pasa con los hijos. ¿Cómo un hijo va a obedecer a un padre que está en adulterio, que está en pecado? ¿Cómo lo va a obedecer? No tiene la autoridad. Yo les decía al grupo de intercesión cómo yo voy a poder hablar en la iglesia abiertamente de poder ofrendar y diezmar si yo no diezmo ni ofrendo. Yo no tendría autoridad para hacerlo. Pasa lo mismo. Los hombres de Dios tenemos que estar bajo la autoridad de Dios. Si no, ¿con qué autoridad podemos decir? Y este es un lugar santo. Si yo no estuviera bajo autoridad y no estuviera hablando, yo no puedo venir aquí nada más, pues si no hay nadie quien predique, yo predico. No, yo tengo que pedir autoridad. Yo tengo que estar bajo la autoridad. Yo tengo que pedir el permiso y recibir esa orden. También cometería un error si me dan una orden y yo digo cualquier pretexto para no cumplir esa orden. A mí me han enseñado que el recibir la orden se acata, se cumple. ¿Cómo? A como dé lugar. A como dé lugar. Hay veces que para poder responder a esa autoridad tenemos que sacrificarnos, hasta propiamente, tenemos que sacrificar algo. De eso se trata. Porque muchas veces nada más la autoridad se tiende como aquella persona que va a mandar. No es así. La autoridad se gana con respeto, con amor. Pero también a un hombre de Dios, ¿cómo? Hay personas que quieren delegar autoridad y son esas personas que Dios no les permite que funcionen en ese poder. Dice la palabra que cuando venga el Espíritu Santo recibiréis poder, ¿cierto o no? ¿Qué dice ese poder? También se traduce como la autoridad. Porque cuando nosotros decimos a Satanás, a los demonios, ven y echa fuera ese demonio, ¿cómo entonces yo no voy a tener ese poder? Yo no voy a tener esa autoridad si yo no reconozco que yo no soy, es quien vive dentro de mí. Yo no puedo ejercer esa autoridad si no sé que yo no soy. Esto es carne. Lo que ejerce la autoridad es mismo Dios dentro de nosotros. Dentro de nosotros. Porque si nosotros lo hacemos por nuestra carne, déjeme decirle que nos vamos a equivocar. Vamos a mandar sin amor, vamos a ser arrogantes. Pero también está del otro lado. Muchas veces se confunde a un hombre de autoridad como la arrogancia. Eso si tú lo ves con ojos carnales. Pero con ojos espirituales, en el momento que tú le dices a un demonio, sal fuera de este cuerpo, recibe la sanidad, con esa autoridad tenemos que hacerlo. Pero entonces, ¿cómo tenemos que ejercer la autoridad? Bueno, ¿o cómo podemos? ¿Alguien de aquí quiere expulsar demonios? ¿Alguien de aquí quiere hablar nuevas lenguas? Dice, estas señales las recibirán aquellos que creen. Pero aprendamos a someternos unos a otros a las autoridades delegadas. Aquí vienen 3 requisitos para ser una autoridad delegada. Además de un conocimiento personal de la autoridad, una vida vívida bajo la autoridad delegada de Dios necesita llenar estos 3 requisitos principales. Número 1, debes saber que toda autoridad viene de Dios. Toda persona llamada a ser autoridad debe recordar que no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Romanos 3:1 dice, todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad de Dios, que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por Él. Ella misma no es la autoridad. Si nadie puede hacerse autoridad, sus opiniones, ideas y pensamientos no son mejores que las de los demás.
son totalmente sin valor. Tan solo lo que viene de Dios constituye autoridad y ordena la obediencia del hombre. Una autoridad delegada tiene que también representar la autoridad de Dios. Nunca debe presumir que también tiene autoridad. ¿Cómo ejerces en este tiempo la autoridad en el mundo? Porque la iglesia tenemos que ser el ejemplo. Pero en la iglesia primero Dios nos establece su reino. Dios establece bajo la autoridad en una iglesia para que nosotros vayamos allá afuera y aprendamos a respetar. ¿Qué pasa entonces si esta persona, como les platico, si pasa un alto y resulta que es cristiano? ¿Sabe a quién ofendemos? A Dios, porque no estamos respetando las leyes naturales. Imagínense, no respetamos lo que vemos, continuad lo que no vemos. Es importante que nosotros como iglesia demos ejemplo de que nosotros sabemos qué es la autoridad. Y cuando nosotros reconocemos dentro de la iglesia, déjame decirle que también lo vamos a hacer allá afuera. Y entonces es allí donde la gente va a ver las obras, donde la gente va a ver nuestro ejemplo, el testimonio. Pero se ha perdido. ¿Por qué? Porque hay cristianos que no saben estar bajo la autoridad. Creen en sus propias opiniones. Creen que porque ya hacen algo, tienen algún don, son más que un pastor. No es así. O más que algún líder, o más que algún apóstol. Hay personas que sienten que porque ya predican, ya son algo. No es así. Para empezar, por eso mi oración era: yo no predico, yo no sé ni predicar. Yo tengo 3 años de convertido. Yo no sé predicar. Es más, si usted me dice, ¿sabes teología? Yo no lo sé. Pero ¿sabe qué sí sé? Que he recibido el poder del Espíritu. Yo tengo la unción del Espíritu. Si usted no lo cree, yo lo creo en mí, porque yo he creído, yo he recibido el poder del Espíritu. Aleluya. Y yo no vengo con sabiduría humana. Yo puedo tener alguna profesión, yo puedo tener conocimiento de cómo transmitir un mensaje. Tengo cursos, diplomados, pero eso no funciona si no tienes el poder. Cuando hay muchas personas que tienen un título y allí lo ponen, déjame decirle que los demonios, aunque tengas un título, se van a burlar. Pero los demonios no se burlan cuando tú empiezas porque ahí estás operando en el poder. Satanás ve el título, pero no ve y no entiende el idioma y el dialecto del Espíritu. Aleluya. Si la autoridad entiende, su autoridad se debe a que están en una capacidad representativa, no aunque sí mismo tengan algún mérito más excelente que los demás. Lo que les decía, una autoridad nunca va a decir yo aquí mando. No, una autoridad va a decir yo aquí sirvo, yo aquí estoy para servirte. El que uno esté en autoridad no depende que tenga ideas, pensamientos, más bien depende de que conozca la voluntad de Dios. La medida del conocimiento que uno tenga la voluntad de Dios será la medida de su autoridad delegada. Dios establece a las personas que sea autoridad delegada exclusivamente con base al conocimiento que tenga esa persona de la voluntad de Dios. Si yo voy a expulsar un demonio, ¿qué dice su voluntad? En mi nombre echarán fuera. ¿Cuál es su voluntad? Yo la conozco, yo la creo, y entonces yo tendré autoridad para expulsar. Yo puedo sanar enfermos. ¿Alguien puede creer eso? No es para líderes, no es para pastores, dice todo aquel que cree. Yo puedo expulsar demonios y sanar enfermos. ¿Pero por qué? Porque conozco la voluntad. Conozco la voluntad. ¿Y cómo se conoce? ¿Cómo yo opero en la autoridad? ¿Quiere aprender cómo operar? Número 1, no tiene absolutamente nada que ver con tener muchas ideas, buenas opiniones o pensamientos nobles. No,
Primero debe negarse a sí mismo. Mientras no conozcamos la voluntad de Dios, debemos guardar silencio. Dice que el que mucho habla, mucho yerra. Pero el sabio guarda silencio. No debemos ejercer la autoridad descuidadamente. El que ha de representar a Dios tiene que aprender en positivo a conocer qué es la autoridad de Dios, y en negativo, negarse a sí mismo. Ni Dios ni los hermanos van a tener una gran estima de sus pensamientos. Es probable que usted mismo sea la única persona en todo el mundo que considere que su opinión es la mejor. Son de temer las personas que tienen muchas opiniones, ideas y pensamientos subjetivos. Este tipo de personas quieren ser consejeros en todo. Se aprovechan de todas las oportunidades para imponer sus ideas en otros. Dios nunca podrá utilizar una persona tan llena de opiniones, ideas y pensamientos que representen su propia autoridad. ¿Sabe que Dios pone a las personas en autoridad? Aquel que se niega a sí mismo. Yo no lo sé, pero yo creo que tú sí lo sabes. Por ejemplo, ¿quién emplearía jamás a un derrochador para que lleve sus cuentas? Si yo tengo un negocio o una empresa, ¿yo emplearía a la persona que derrocha? Claro que no, porque eso me va a causar problemas, me va a causar pérdidas, sufrimientos. Pasa lo mismo. Tampoco emplearía a Dios a un hombre de muchas opiniones para que fuera su autoridad delegada, ya que también sufriría muchos perjuicios. Salvo que seamos de completamente quebrantados por el Señor, no somos aptos para ser autoridades delegadas por Dios. ¿Qué quiere decir esto? Para poder ser autoridad tenemos que quebrantarnos, conocer su voluntad, pero también quebrantarnos, porque donde hay orgullo, hay arrogancia, hay prepotencia, y Dios no opera ahí. Dios dice que escucha a los humildes, les da los dones al pueblo para servir. Un don es para servir. Un don es para servir. Número 1, ¿cuál dijimos que era? Ya se le olvidó. Negarse a sí mismo. Diga, negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo. Número 2, debe mantener en comunión constante con el Señor. Y aquí pasa de tener una comunión constante. No dice conocerlo, porque todos podemos conocerlo, pero cuando tú tienes una constancia, tienes una relación con Dios, tú dejas de ser tú y Dios empieza a operar en tu cuerpo. Los que son autoridades delegadas de Dios tienen que mantenerse en estrecha comunión con Él. Tenemos que mantenernos en estrecha comunión con Él. No solo debe de haber comunicación, sino comunión. No nada más es orar de forma mecánica. No nada más es hablar del Espíritu, sino conocerlo. El Espíritu Santo es una persona, y entre más lo conozcamos, dice que el Espíritu nos revela el corazón del Padre. Si nosotros tenemos una comunión con el Espíritu, entonces ¿qué pasa? Él nos revela el corazón y la voluntad del Padre. Y es allí donde podremos estar predicando y de repente el Espíritu nos habla: ora por esta persona, es la voluntad de Dios sanarla. Pero tú, como tienes una comunión, lo mismo hacía Jesús. Él oraba temprano, en la mañana, de madrugada. Cuando sus discípulos lo buscaban, Él estaba en lugares apartados. Siempre se mantenía. La oración es una comunión con el Padre. Voy a poner algunos ejemplos más adelante. Todo el que menciona casualmente el hombre de Dios solo demuestra lo lejos que se halla de Él, con Él, de Él. Lo que está cerca de Dios tiene un temor piadoso. La comunión es, por lo tanto, otro requisito principal de que está en autoridad. Cuando nosotros estamos en intimidad, cuando nosotros tenemos una comunión, cuando hay una comunión, cuando hay una relación, pasa lo mismo.
es una relación con una persona. Cuando nos llegamos a meter más, primero, voy a poner el ejemplo de un noviazgo. Primero se conocen como amigos, después tienen un noviazgo, de eso viene un proceso de enamoramiento y después empieza algo más profundo. Después empieza ya el matrimonio, hay una intimidad, y cuando hay una intimidad hay un fruto. Pasa lo mismo con el Espíritu Santo. Primero, yo lo conozco, escucho hablar de Él. Segundo, anhelo tener una relación con Él. Cuando yo tengo una relación con Él, empieza ya el matrimonio con Él. Ya no puedo yo ser infiel con nadie, ¿verdad? Mucho menos con el Espíritu. Y entonces empieza esa relación, pero después pasa la intimidad. Y cuando hay intimidad, déjame decirle que hay fruto. ¿Y cuál es ese fruto? El fruto del Espíritu es el amor. Cuando hay amor, entonces quiere decir que es el fruto. Sin amor no opera nada. Podremos hablar lenguas, podremos hacer demostraciones, podemos hacer lo que ustedes quieran, pero si no hay amor, no opera el Espíritu Santo. Esa es la base. Pasa lo mismo. Cuando nosotros tenemos una comunión con Dios, nos da la autoridad y podemos fluir. Ya les decía que la autoridad no es aquel que manda, es que sirve, y eso es con amor. Yo siento muy bonito porque llego a casa y mi esposa me dice: ¿qué quieres cenar? Es la pregunta de todos los días. Pues lo que tú quieras. No, es que yo quiero complacerte. Eso es amor. Eso es amor. Cuando más cerca estamos del Señor, con más claridad vemos nuestras propias faltas. Habiéndonos enfrentados a Dios, no nos atrevemos de allí en adelante a hablar con tanta firmeza. No tenemos confianza en la carne, comenzamos a tener miedo de errar. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros tenemos una comunión, viene un espíritu que se llama el espíritu de temor a Jehová. ¿Qué está pasando hoy en el mundo? La gente está perdiendo el temor a Jehová, el temor a Dios. Y cuando se pierde el temor a Dios, hay blasfemia. Cuando se pierde el temor a Dios, adoran ídolos falsos, ídolos de yeso que no tienen vida. Cuando nosotros perdemos el temor de Dios, empieza a haber pecado. Y cuando el pecado dice que lleva a destrucción. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando nosotros tenemos una intimidad, nosotros tenemos un temor, pero no un temor de: ay, ahí viene mi papá, ¿no? Me va a pegar ahora. No, hay un respeto, porque tú sabes que quebrantaste una ley. Por eso cuando nosotros tenemos la comunión, estamos sensibles a no quebrantar ninguna ley, ningún precepto, ningún ordenamiento de Dios. Y es allí donde empezamos a obtener la bendición y empezamos a tener la autoridad. No hay nada más grave que el que un siervo de Dios hable descuidadamente antes de conocer la voluntad de Dios. ¿Qué problema creamos cuando emitimos un juicio antes de estar seguros con respecto a la voluntad del Señor? Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo nada hacer por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también hace el Hijo igualmente. Jesús, ¿por qué operaba con esa autoridad? Aún Él renunció de ser el Dios mismo y Él se convirtió en hombre, pero entonces nos dio ejemplo de que cuando nosotros tenemos una comunión, por eso es de que Él oraba, porque Él tenía una comunión directa y diario le decía al Padre: hoy vas a sanar. Él era imprescindible. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú estás en una comunión constante con Dios, de repente haces un milagro, sanas a algún paralítico, al otro día sanas a algún ciego, al otro día se expulsas a un demonio, al otro día le dices a la higuera: sécate. No, Jesús salía con algo nuevo,
porque tenía la comunión con el Padre. Él sabía la comunión, pero lo decía con autoridad. Pasa lo mismo cuando nosotros hablamos de Dios. Pasa lo mismo de los hombres que quisieron expulsar demonios y dice que no se fueron porque no tenían una comunión. Los demonios conocían a los que sí tenían la comunión, a Jesús, a Pablo, a Pedro, pero a ti no te conocemos. Por eso no tuvieron autoridad. Tenemos que tener una comunión para tener autoridad. Y cuán grande, qué importante es tener esta comunión. Yo anhelo y oro a Dios que nosotros como iglesia, cada que evangelicemos, tengamos un denuedo y un poder, un denuedo en predicar su palabra, pero mientras estamos predicando su palabra, el Señor a través de su poder, cuando nosotros impongamos las manos, reciban la sanidad. Porque de nada sirve que nosotros digamos: ah, mira, te voy a hablar de Dios y esto y lo otro, pero si no tenemos comunión, no vamos a manifestar las señales. Es lo que Jesús hacía. Y el pueblo reunía, cada que Jesús estaba en una aldea, en un lugar, reunía la gente por sí sola, porque decía: ahí viene el que sana, ahí viene el que salva, ahí viene el que no da juicio, sino más bien es misericordioso. Eso es lo que nosotros tenemos que anhelar. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Con la demostración del poder y entender que no somos nosotros, es el Espíritu que opera dentro de nosotros. Así también nosotros debemos aprender a escuchar, a conocer y a entender. Y esto solo se puede ocurrir mediante la íntima comunión con el Señor. Solamente los que viven en la presencia de Dios y aprenden de Él son competentes para hablar ante los hermanos. ¿Qué pasaba con Moisés? Moisés dice que se subía a su presencia, se subía al monte, ¿cierto o no? Él se subía al monte porque Dios le hablaba. Dios le habla a los íntimos. Pero primero dice que él no se sentía apto. Cuando tú entras en la presencia de Dios, Dios te da la autoridad y Dios empieza a soltarte. Pero dice: ¿cómo voy a ir yo? Interesante que Moisés primero tuvo que tener una comunión íntima con el Padre, con Jehová Dios, y le dijo: ten esta señal, ten esta vara, y lo de su mano. Primero Dios opera para que tú seas quien aprenda a recibir las señales. ¿Por qué? Porque entonces tú vas a tener la autoridad para poder demostrarlo. ¿Qué quiero decir esto, amada iglesia? Que si tú le vas y predicas a una persona, vas a ser próspero, vas a encontrar empleo, vas a trabajar en una buena empresa, vas a tener buenas prestaciones, pero Dios te lo va a dar a ti primero, para que tú tengas la autoridad de poder predicarlo. Oye, es que tú sabías que tenemos un Dios que te puede sanar del cáncer. Dios te va a sanar primero a ti para que puedas demostrarlo con esa autoridad. Porque entonces son esa autoridad es la que tú recibes y con esa es la que tú vas a predicar. Hay algunas personas que se atreven a decir cosas que no han oído de Dios. Pero ¿con qué autoridad habla usted así? ¿Quién le dio autoridad? ¿Qué lo hace diferente de otros hermanos? ¿Qué autoridad tiene usted si no está seguro de lo que dice es palabra de Dios? No podemos caer en lo que decía pastor, que anteriormente se cayó en que es que me dijo el Espíritu, es que me dijo Dios. Si no tienes una persona que tiene comunión con Dios, es el que menos habla eso. ¿Por qué? Porque es aquel que lo demuestra siendo sumiso. Es aquel que lo demuestra siendo obediente. Jamás deberíamos equivocarnos y considerarnos autoridad. Solo Dios tiene autoridad, nadie más la posee. Cuando la autoridad pasa de Dios hacia mí, puede entonces pasar de mí hacia otros. Lo que me hace diferente de otros es Dios. Lo que me hace diferente de otros es Dios y no yo mismo.
Lo que me hace diferente del mundo es Dios dentro de mí. Por eso debemos de aprender a temer a Dios y abstenerse de hacer las cosas descuidadamente. Debemos reconocer que no somos diferentes de otros hermanos. Siguiendo con la enseñanza de la autoridad, el Señor llamó a sus discípulos y los instruyó sobre las cosas futuras de la gloria. Les dijo que entre los gentiles los hombres procuran la autoridad para dominar a otros. Está bien que procuremos la gloria futura, pero no debemos pensar en dominar o imponernos a otros. No quiere decir que cuando nosotros creemos en que la gloria postrera será mayor que la primera, no quiere decir que vamos a ser más grandes que otros, sino más humildes, más sencillos. Y ese espíritu tenemos que desalojarlo de la iglesia. Amén. Porque el Señor reconoce y utiliza a los que conocen su vaso y su bautismo. El beber de su vaso y recibir su bautismo, tendremos naturalmente y sobrenaturalmente la autoridad. No debemos procurar dominar exteriormente a los hombres. Por tanto, debemos echar fuera el espíritu de la arrogancia, porque de otro modo seremos incapaces de guiar a otros. Y es interesante que cuando nosotros dice que Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Cuando nosotros ejercemos en la autoridad, va de la mano con el dominio propio. El ejemplo que les ponía, si esa persona hubiera tenido dominio propio, frena el carro y no pasa todo. Si Saúl hubiera tenido el dominio propio, regresándome al inicio, no hubiera cumplido lo que Dios había ordenado y no hubiera perdido la gracia y el favor. Otro punto importante dice que la autoridad se basa en la santificación. La autoridad se fundamenta en la santificación. Diga conmigo esto: sin santificación no puede haber autoridad. Si usted quiere vivir con la gente como la gente, no puede ser autoridad. No puede representar a Dios y mantiene una comunicación muy liberal, muy indefinida. No. Por eso nosotros tenemos que ser, como hombres y mujeres de Dios, tenemos que seguir los preceptos, las leyes. Ya están establecidos. Dios es la máxima autoridad. En consecuencia, Él está sobre todo. Aprendamos a santificarnos y a separarnos de lo inmundo y profano. Tenemos que aprender a separarnos. La medida de la obediencia a las autoridades delegadas, voy a poner un ejemplo sencillo. Si los padres, por ejemplo, que no están bajo la autoridad de Dios y se niegan a dar permisos para que sus hijos, que posiblemente sí estén o vengan a la iglesia, y que les diga: mamá, voy a la iglesia, voy a realizar algo, y el papá se niega: no vas a ir, porque allá te enseñan quién sabe qué cosa, ¿no? O bien, si nosotros tenemos una autoridad en lo natural, porque también está ese lado. Se supone que cuando una autoridad no debe de errar, pero hay autoridades que no están bajo, digamos, las órdenes de Dios y se equivocan. Pero ¿qué tenemos que hacer en este sentido? Acuérdese, no podemos ponernos en rebelión. ¿Qué debemos de hacer? Mantener una actitud sumisa, aunque tal vez no sea necesario que obedezcan. ¿Cómo así? Lo voy a explicar. Esto es similar a lo que los apóstoles vivieron y respondieron al concilio. Cuando el concilio les prohibió que predicaran el evangelio, mantuvieron un espíritu sumiso durante todo el juicio. No obstante, siguieron con la comisión del Señor. ¿Qué quiere decir esto? El mundo te va a prohibir. Las autoridades te prohíben que tú hables en tu trabajo de religión, que tú hables en una escuela pública de religión, que tú hables de Cristo, que tú hables de Jesús, que tú sabes al que tú has conocido. ¿Y qué se tiene que hacer allí? ¿Tengo que ponerme en la dirección y tengo que decirle y predicarle y demás? No, tenemos que tener una actitud sumisa. Por ejemplo, yo le comentaba a mi líder en la empresa donde trabajo, hay personas que son contratadas externas para que impartan cursos de inclusión. Y yo no puedo ponerme a decir, y eso es para, digamos, pues algún cierto número de personas, yo no puedo decirle a mi director: yo no voy a entrar, porque no es mi creencia. Yo no voy a entrar porque el ser inclusivo no quiere decir que yo acepte la homosexualidad o en fin, esas ideas. No, yo soy sumiso, pero no obedezco. Oye, tienes que poner en tu firma los colores del orgullo. El orgullo es del diablo, pero yo no se lo digo a mi jefe. Yo le puedo predicar, pero entonces yo soy sumiso. Enterado, pero yo no lo pongo. ¿Qué quiere decir esto? Yo soy sumiso, pero no estoy obedeciendo en esa parte. No se malinterprete con que tenemos que ser desobedientes. Cuando nosotros somos sumisos, Dios va a estar contigo. Este es el ejemplo. Cuando el concilio les prohibió que predicaran el evangelio, mantuvieron un espíritu sumiso durante el juicio. No obstante, siguieron con la comisión del Señor. No desobedecieron con riñas o gritos, tan solo disintieron serena y suavemente. No hubo absolutamente ninguna palabra calumniosa ni ninguna actitud insubordinada hacia las autoridades gobernantes. Quien conozca la autoridad será manso y tierno.
será perfectamente sumiso, tanto en su corazón, en su actitud, como en sus palabras. No habrá señales de aspereza ni de rebelión. Cuando la autoridad delegada por los hombres que representan a la autoridad de Dios y la autoridad directa de Dios mismo está en conflicto, podemos rendir sumisión, pero no obediencia a la autoridad delegada. Resumamos, voy a platicarles algunos ejemplos. Voy a tocar 3 puntos nada más. Dice: la obediencia tiene relación con la conducta, es relativa. La sumisión tiene relación con la actitud del corazón, es absoluta. Solo Dios recibe la obediencia absoluta sin medida. Toda persona inferior a Dios solo puede recibir obediencia limitada. Si la autoridad delegada expide una orden que contradice claramente el mandamiento de Dios, se le rendirá sumisión, pero no obediencia. Algunos ejemplos en la Biblia. Número 1, las parteras, como las madres de Moisés, desobedecieron el decreto del faraón al preservar la vida de Moisés. Sin embargo, se les consideró mujeres de fe. Número 2, los 3 amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. La ley, la autoridad delegada, dio la orden de que nadie podía inclinarse a nada, solamente al rey. Ellos la desobedecieron. No se pusieron a, digamos coloquialmente, no se pusieron a rezongar nada. Ellos simplemente no obedecieron y ellos se inclinaron ante Dios. ¿Pero qué pasó? Usted conoce la historia. Los mandaron, fueron al castigo, pero cuando estaban allí dice que estaba el cuarto hombre, Jesús estaba allí. Cuando nosotros somos sumisos en estas situaciones, Jesús está con nosotros. Dios nos va a respaldar, no tenga miedo. Número 3, desobedeciendo el decreto real, Daniel oraba a Dios, sin embargo se sometió al juicio del rey al ser arrojado en foso de los leones. ¿Qué pasó aquí? Lo mismo, él oraba, él se inclinó y él oró. Lo escucharon por la ventana y le fueron con el chisme porque así es la gente, va con el chisme, y el rey dice: métanlo a la fosa de los leones. ¿Y qué pasó? Dios no permitió que le tocara un solo cabello. Amén. Eso es, a eso se refiere. José tomó al Señor, otro ejemplo, José tomó al Señor Jesús y huyó de Egipto para evitar que el rey Herodes le diera muerte al niño. Número 5, Pedro predicaba el evangelio, aunque esto era contrario al mandamiento del consejo gobernante, pues dijo que era justo obedecer a Dios antes que a los hombres. No nos confundamos, repito, no es estar en rebelión, pero por eso es importante que nosotros conozcamos la voluntad de Dios, conozcamos sus leyes, sus preceptos, porque entonces allí es donde el mundo ha caído. ¿Les dicen algo? Como la ley ya está decretado en algunos estados de los Estados Unidos, que un niño puede decidir qué es, si hombre o mujer, o bien puede mutilarse. A ver, eso es lo que la ley dice, pero ¿qué dice la palabra? Claro, yo no me voy a poner ahí a manifestarme y demás, porque ¿sabe qué se va a ganar? ¿Sí sabe qué se va a ganar? Que vaya a la cárcel. Pero déjame decirle que si es en ese sentido y usted se pone, Dios va a estar con usted. Amén. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no podemos, por eso es importante tener la comunión, conocer la palabra, qué dicen las leyes, qué dicen los mandamientos. Cierro con esto. ¿Cómo podemos discernir si una persona es obediente a la autoridad? Tenemos algunas señales. Una persona que ha conocido la autoridad procurará desde luego hallar la autoridad a donde quiera que vaya. El lugar donde se puede aprender la obediencia es la iglesia, ya que en el mundo no existe realmente la obediencia. ¿Por qué? Porque el mundo está gobernado. Aquella persona que no tiene la revelación de Jesús está como oveja descarriada, no tiene un pastor. A eso se refiere. Solamente los creyentes podemos obedecer y ellos deberán aprender a hacerlo, no aparentemente, sino con el corazón. Pero en vez de que se haya aprendido alguna acción de obediencia, el creyente buscará y hallará la autoridad por todas partes. Como les ponía el ejemplo, cuando nosotros somos bajo las leyes de Dios, obedecemos por ende las leyes que son impuestas por el gobierno. Y es tan importante que nosotros oremos por nuestras autoridades puestas en los gobiernos, para que tengan el temor de Dios y promulguen las leyes a favor de lo que dice la palabra. Por eso tenemos que ser intercesores, para que Dios tenga misericordia, para que Dios tenga misericordia en contra de esas leyes, porque nosotros no podemos juzgar. Él tendrá su juicio, pero nosotros tendremos que ser intercesores. Señor, ten misericordia, y oramos por los gobernantes de este país. ¿Te parece si podemos orar un minuto por ellos? Padre, en esta hora oramos por nuestros gobernantes, por nuestra presidenta. Señor, que venga un temor reverente de ti, Señor. Yo oro, Padre, para que tú nos utilices a personas de la iglesia, de la verdadera iglesia de Jesús, a ser consejeros, a ser, Padre, personas sabias en entendimiento. Señor, y que si tenemos alguna influencia, Señor, con el gobierno, Padre, seamos como en aquellos entonces que los gobernantes acudían al profeta, Señor. Yo oro, Padre, para que tú levantes jóvenes, siervos tuyos con temor reverente, con temor y temblor, para que seamos consejeros, Padre. Yo creo, Señor, que tú nos colocas en lugares de autoridad, y en esa misma autoridad, Señor, podremos aconsejar. Oramos por nuestra presidenta, oramos, Padre, por nuestros gobernadores estatales, municipales.
para que seamos, Señor, una influencia. Es momento que la iglesia de Jesús se levante en poder, en sumisión, en obediencia. Pero es necesario, Señor, recibimos el temor de Jehová. Yo declaro, Señor, que las personas, que los jóvenes, Padre, reciben el temor, porque a través de su testimonio, Señor, podremos tener la autoridad de pararnos frente a lo que tú nos ordenes y tener la sabiduría. Señor, que cada día tengamos un amor para conocerte a ti, tu palabra, en el nombre de Jesús. Aleluya. Una persona que ha tenido un encuentro con la autoridad de Dios es mansa, tierna, ha sido ablandada, no puede ser dura, tiene temor de estar equivocada y por lo tanto es apacible. Fíjese, yo le comparto, yo siempre le he dicho, yo fui entrenado para ser fuerte, yo fui entrenado para ser fuerzas especiales, y entonces a mí me enseñaron a obedecer. Sea como sea la orden, sacata y no se discute, enterado, ¿no? ¿Listo? Pero fui formado para ser fuerte, para ser duro. Era duro de corazón. Si la orden era contraria, como no tenía temor a Dios, si la orden era contraria, la voluntad yo la cumplía. No importaba, yo fui entrenado para eso. Pero cuando yo conozco de Dios, cuando yo tengo la relación de Jesús, que Él me amó, que Él tiene un corazón tan lindo, entonces yo empiezo a relacionarme, conozco al Espíritu, tengo una relación y una comunión con el Espíritu Santo, y entonces empieza a haber un cambio. Empiezo a ser apacible. Empiezo a ser... Yo a mi esposa antes no la abrazaba. A mi hija Jimena todavía le tocó que yo era muy frío, me iba a trabajar cierto tiempo. Pero hoy en día yo disfruto llegar a casa. Es el regalo más precioso, darles amor a mis hijas y a mi esposa. ¿Qué quiere decir? Que el corazón duro se va cambiando. Y no quiere decir que soy perfecto. Sigo en ese cambio, al tener más comunión con Dios. Porque ahora antes no lloraba, ahora veo una persona y yo pido y oro que el Señor dé el don de sanidad para poder sanar a los enfermos. Hay algo en mi corazón que se duele cuando yo veo a una persona enferma. Y yo le digo, Señor, dame el poder. Pero yo declaro que estamos en ese proceso. Y cuando nosotros tengamos más relación de Dios, déjame decirle que vamos a tener más compasión, vamos a ser más apacibles, vamos a ser ovejas y no chivitos. Porque también escuchábamos de una predicación, aquí está Néstor, no me deje mentir, que con el pastor Francisco Barrios, y nos decía que aún en las iglesias no puede haber maltratos, no puede. Seamos mansos, ayudémonos unos a otros, escuchemos, oremos los unos por los otros, no juzguemos. Seamos autoridad, al estar bajo la autoridad de nuestro pastor, de nuestros apóstoles. Dice que debemos estar bajo las enseñanzas de nuestros maestros, apóstoles. Cuando nosotros estamos bajo esa autoridad, déjame decirle que cuando nosotros vamos allá afuera tenemos esa autoridad. Una persona que de veras ha tenido un encuentro con la autoridad jamás quiere estar en autoridad. Tampoco tiene la preocupación ni el interés de llegar a ser autoridad. No se complace en dar consejos ni en dominar a otros. La persona verdaderamente obediente tiene siempre temor de cometer un error. Pero ¿hay cuántos aspiran a ser consejeros de Dios? Solo los que conocen la autoridad son los que desean ser utilizados por Dios. Una persona que ha tenido contacto con la autoridad mantiene la boca cerrada. Uy, qué difícil, ¿verdad? Una persona que ha tenido contacto con la autoridad mantiene la boca cerrada. Está en sujeción y no se atreve a hablar descuidadamente porque en ella hay un sentido de autoridad. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, como estamos bajo la autoridad, tenemos que ser más pensantes en lo que vamos a decir. Las predicaciones pasadas, pastor nos predicaba, nos compartía a través del Espíritu que en nuestra boca hay poder. Tenemos que ser entonces de bendición y no de maldición. Tenemos que aprender a cerrar cuando Dios nos dice guarde silencio, que yo opero, o bien hablar cuando Dios te dice a
aconseja, cuando Dios te dice ora. Por último, una persona que ha estado en contacto con la autoridad es sensible a todo acto de anarquía y rebelión que lo rodee. Cuando tú estás bajo ese manto, tú te das cuenta cuando una persona te quiere desviar. De repente tú tienes el discernimiento y dices, por ahí no va. Una persona que habla más mal de hermanos, de líderes, está en rebelión, está con el espíritu de Satanás, porque se revela ante Dios. Entonces ahí donde, hermano, oro por ti, pero entonces sabiamente oro por usted y tengo un encuentro con el espíritu y ya después nos podemos relacionar. Hay que ser sabios, amada iglesia. No quiere decir que lo apartemos ni que lo juzguemos. No, en lo secreto, Señor, yo noto alguna rebelión, alguna rebeldía. Dice que esa persona va a ver el principio de la anarquía que ha llenado la tierra y hasta, como les decía, también en las iglesias. Solo los que han tenido una experiencia con la autoridad pueden guiar a otros a la obediencia. Los hermanos deben aprender a obedecer a la autoridad. De otro modo, la iglesia no tendrá ningún testimonio en la tierra. Cuán importante es reconocer esta autoridad. Qué importante es nosotros estar bajo la autoridad de nuestros pastores, de nuestros apóstoles, autoridades delegadas. Y más aún cuando estos hombres, porque hay hombres también que dicen ser de Dios y resulta que no están en obediencia. Pero cuando un hombre tú ves que está en obediencia, entonces es sumiso, es sensible, y a eso tenemos que llegar nosotros. No podemos caer en lo de, pues bueno, pues yo soy ser humano. No, tenemos que tomar la responsabilidad de ser hijos de Dios, y un hijo de Dios tenemos que aprender a gobernarnos bajo el gobierno de Dios, no propiamente. Amén. Les invito a que nos pongamos de pie y oremos para que todo lo que el Espíritu ha guiado en esta noche podamos ser de bendición. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque a través, Señor, de esta enseñanza podemos aprender, Señor, de que solamente tú eres nuestra autoridad y tú pones a hombres, Señor. Yo oro, Padre, por nuestro pastor, que tú lo bendigas, Padre, que tú, Señor, le des todo, Señor, lo que él necesite, Padre, para expandir tu reino, Padre, porque yo creo que él está también bajo autoridad. Oramos por nuestro líder nacional, por nuestro apóstol, Señor, porque son nuestras autoridades. Los bendecimos porque creemos, Padre, que nosotros al estar bajo la autoridad, Señor, somos ovejas con un pastor. Claro, primeramente, Señor, vemos a Jesús como nuestro pastor, pero gracias por esas autoridades. Oro, Padre, para que caiga en nosotros un espíritu de obediencia. Ato todo espíritu de rebelión, de rebeldía. Ato, Señor, todo espíritu contrario, Señor, a tu voluntad. Padre, yo oro para que nos vuelvas sensibles de corazón y que nuestros actos den testimonio, Señor, de la iglesia de Jesús. Una iglesia verdadera que se levanta, Señor, con la autoridad que aún, Señor, nosotros creemos que tú nos las das, Padre, a través, o mejor dicho, tú eres la autoridad dentro de nosotros. Padre, permite que cuando hablemos tu palabra, Señor, seamos ejemplo, seamos de buen testimonio. Padre, yo oro que cada persona que se encuentra en este lugar anhelemos día a día, Señor, vivir en la santidad que tú nos ordenas. Vivir, Señor, en armonía, en amor, ser compasivos, ser temerosos de ti, tener misericordia los unos por los otros, ser de un corazón manso. Y oro, Padre, que el fruto del Espíritu, el amor, siempre esté con nosotros. Que cada día tengamos relación con el Espíritu Santo para poder operar en lo que tú nos has mandado. Lo oramos, Señor, en el nombre de Jesús.
Te damos gracias. Amén y amén. Bendiciones a todos, estamos muy contentos de que te hayas conectado a nuestro canal, que reciba la palabra de Dios, y queremos recordarte que sigas en sintonía, no solamente con un canal, sino con el cielo. Queremos que esta palabra bendiga tu vida, tu ministerio, a toda tu familia. Estamos contigo. Suscríbete a nuestro canal. Nosotros somos la Iglesia Maranata Estado de México, tu casa, tu familia, y activa la campanita para que puedas seguir compartiendo este mensaje de fe, amor y